¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, rápidamente nos estamos acercando al fin del año y bueno, es un gozo una vez más a poder iniciar la semana. Estamos también casi llegando al final del mensaje del aposento alto y yo creo que es bueno meditar durante estos días en el mensaje que Jesús compartió con los discípulos unas horas antes de morir en la cruz. Entre las muchas palabras de aliento y ánimo que nuestro Señor nos dejó, hay un mensaje y una clara seguridad en que el Espíritu Santo va a convencer al mundo de pecado. Cuando nos ha convencido, nos va a consolar, nos va a enseñar todo lo que necesitemos, pero una vez más Jesús habla acerca de la seguridad que como creyentes tenemos de la aflicción. Y eso es algo interesante porque en Juan 16 Jesús regresa al tema. Verso 22, tendréis aflicción, pero yo os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará. Verso 33, tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo quisiera pensar en cómo para el creyente la tristeza debe ser transformada en gozo. A lo largo de la historia de la iglesia cristiana ha existido una disputa acerca de los días a los que se refería Jesús aquí en particular. Por ejemplo, hay quienes señalan que el cumplimiento sería el día de Pentecostés. Otros creen que el cumplimiento se refiere a su segunda venida. Yo creo que no debemos limitar este pasaje a la experiencia primaria que los apóstoles tuvieron. ¿Cuál es mi idea de por qué no debemos limitarlo? Porque la cristiandad ha vivido momentos de aflicción y dolor en cualquier época. Y la esperanza de su retorno ha alentado a nuestros hermanos a lo largo de su peregrinaje en todo momento. Ahora yo quiero ser real. No creo que el esperar la venida del Señor, no creo que esperar el estar con el Señor es escapismo, como algunos lo dicen. No, yo creo que si la Biblia nos manda a tener en mente este evento, es porque es la manera en la que el Señor desea que nosotros cobremos ánimo y aliento. Entonces vamos a pensar en lo que Juan 16 dice. Verso 16, un poco más y ya no me verán, y de nuevo un poco y me verán. Entonces algunos de sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán? ¿Y por qué yo voy al Padre? Por eso decían, ¿qué es esto que dice un poco? No sabemos de qué habla. Jesús sabía que querían preguntarle y les dijo, están discutiendo entre ustedes sobre esto porque dije, un poco más y no me verán, y de nuevo un poco y me verán. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes,
pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora. Pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo les veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. En aquel día no me preguntarán nada. En verdad les digo que si piden algo al Padre en mi nombre, Él se lo dará. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su gozo sea completo. Bueno, observemos varias cosas en este pasaje. Primero, la tristeza. Segundo, la paradoja entre tristeza y gozo. Y finalmente, veamos que Jesús presenta una esperanza gloriosa a sus discípulos. Una de las cosas que me sorprenden del Evangelio siempre es la manera que Jesús tiene de confrontar nuestro pecado, de señalar nuestro pecado, de cuestionar nuestro pecado y a la par brindarnos la esperanza que hay en el Evangelio para salir de ese estado deplorable en el que nos encontramos. Tristeza, paradoja y esperanza, todos son sentimientos con los que podemos identificarnos en algún momento de nuestro caminar cristiano. ¿No es así? A veces me siento triste. A veces me siento gozoso, a veces tengo esperanza y a veces no la tengo. Bueno, yo quisiera siempre vivir en el gozo, pero a veces eso no está allí. A veces el gozo se va al pozo más profundo rápidamente. Pero bueno, veamos lo que aquí Jesús está diciendo acerca de la tristeza de los discípulos. De primera instancia, hay quienes creen que Jesús se refiere a su muerte y su resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu Santo. Pero al leer el pasaje y ver su contexto, nos damos cuenta de que esto beneficiaría a su iglesia en todo momento, sin importar la época en la que se encuentra. Bueno, el comentarista bíblico Alford señala que la expresión "me veréis" se cumplió en la resurrección, principalmente el día de Pentecostés, pero se cumplirá definitivamente cuando el Señor regrese por su iglesia, es decir, en su segunda venida. Entonces esa palabra veréis significa algo importante, significa contemplar fijamente o percibir. Los apóstoles experimentaron la ascensión del Hijo y 10 días después experimentaron la venida del Espíritu Santo. Así que para ellos, la nueva forma como el Hijo estaría con ellos sería por medio de la presencia del Espíritu. Pero para ellos, esta es una palabra que aún no se cumple. Tuvieron que esperar. Por eso es que cuando la Biblia habla de Pentecostés, habla de una promesa. El Señor prometió, pero ellos tuvieron que esperar en Jerusalén. Tal como el Maestro les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder del Espíritu Santo. Bueno, años más tarde el apóstol Pablo escribiría sobre
esta gran bendición y esta gran realidad. Vamos a ver 2 pasajes. Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y también leemos en Gálatas 4:6. Y para ustedes, y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Roma y en Galacia? Primeramente a los Gálatas, años más tarde a los romanos. Que Cristo está morando en la vida del creyente a través de su Espíritu. Esta es una presencia permanente. Así es como la Gran Comisión lo promete. He aquí yo estoy con vosotros todos los días. A diferencia del Antiguo Testamento, en que la obra o la presencia del Espíritu Santo era intermitente, la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, en la vida del creyente, es una obra permanente. Así que debemos reconocer que lo que para nosotros es claro en este pasaje, para los discípulos era toda una confusión en el momento que escucharon a Jesús. Es así como Jesús sabía de su deseo de preguntarles acerca de Él. Esta es la razón de la expresión todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Así que, bueno, en su misericordia y omnisciencia les contestó aún cuando no había articulado la pregunta. Podemos recordar lo que Isaías, el profeta de antaño, había dicho en el 65:24. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. Qué preciosa promesa del Señor. Entonces, cada uno de nosotros, si somos creyentes, caminamos con una tremenda seguridad de que el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestras vidas y por ello no debemos estar tristes a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras enfermedades, de nuestras angustias. Debemos saber que el Espíritu permanece. Bueno, hace unos meses atrás, un día amanecí con mi oído izquierdo sin poder oír. Fui diagnosticado con lo que se conoce como sordera súbita y a lo largo de los últimos meses he estado en tratamiento y visitando al otorrino. Bueno, finalmente el otorrino me habló de una realidad que es la de tener que utilizar un auxiliar auditivo para poder escuchar con mi oído izquierdo, dado que todo parece indicar que he perdido esa capacidad. Eso pudiera angustiar a cualquiera, eso pudiera entristecer a cualquiera, pero qué tremenda realidad saber que el Espíritu está morando en mí, aunque mi oído no escuche como escuchaba antes. Así que te aliento a que te sobrepongas a las circunstancias tristes de la vida, sabiendo que el Espíritu mora en ti y que nuestras circunstancias son pasajeras, pero el Espíritu que mora en nosotros es eterno. Padre, gracias esta mañana por permitirme venir a ti una vez más y caminar con esta seguridad de que el Espíritu ha hecho morada en nuestras vidas. A pesar de todas las circunstancias, yo puedo clamar, como Pablo nos enseña aquí, Abba Padre, Abba Padre, y añadir lo que Jesús dijo cuando Él clamó a ti también con esta expresión. Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti.
Así que te adoro y te bendigo en el precioso nombre de Jesús este día. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.